Muy buen día. En el marco de la asignatura Procesos y Programas en Neuropsicología de la Educación, el día de hoy realizaremos una breve exposición sobre material didáctico que optimiza la conciencia fonológica y las habilidades de discriminación e integración visual. Mi nombre es Milena Wacaneme y les doy la bienvenida a este ejercicio. El aprendizaje de la lectura depende de muchas variables muy diversas, algunas muy complejas, por ejemplo, el contexto cultural, la madurez o incluso uno de los más importantes, todos los procesos de aprendizaje que se viven en la escuela. En los primeros años escolares se debe iniciar un entrenamiento en percepción visual, auditiva, comprensión y producción oral, atención, motricidad, para favorecer un proceso lector que estimule tanto la comprensión oral como la discriminación auditiva y se puedan garantizar la organización de algunas estructuras en el aprendizaje y la adquisición de los procesos lectoescritos. Un niño que está en condiciones de aprender a leer debe desarrollar dos componentes centrales según lo que dice Sastre y Gómez y compañía: la conciencia fonológica y la interacción de los componentes escuchados en la palabra del lenguaje escrito. Cuando hablamos de conciencia fonológica, hablamos de la capacidad de reflexionar sobre los elementos fonológicos estructurales. Incluye habilidades para operar los segmentos de la palabra, segmentar la palabra en unidades más pequeñas, en sílabas, en fonemas, en unidades incluso intrasilábicas. Pero al mismo tiempo es tener la capacidad o la habilidad para crear nuevas unidades superiores a partir de estos segmentos pequeños. La conciencia fonológica entonces nos permitirá discriminar los patrones entre la letra y el sonido, el análisis gráfico, la asignación y el ensamblaje de los fonemas. Todas estas actividades ayudarán en la predicción y en la detección de un desempeño futuro en algunas labores como la ortografía, el rendimiento matemático, obviamente la lectura y por supuesto la escritura. Existen algunas estrategias muy variables que incluyen un entrenamiento de estas habilidades, pero hay que mirar, por ejemplo, cosas como las rimas, la identificación de sílabas, la igualación de sonidos, el conteo de fonemas, la comparación de la longitud de palabras, mmm, todas actividades necesarias para esta conciencia fonológica. Recordemos que la conciencia fonológica debe seguir un curso de desarrollo para aprender a manipular elementos grandes, la palabra que rima, por ejemplo, como lo decía, o las sílabas, pero a partir también después de unidades mucho más pequeñas que podrán dar, por ejemplo, el inicio de la palabra, el fonema final de la palabra. Ustedes están viendo en la pantalla algunas de las actividades que podemos hacer o del material que se utiliza para esta conciencia fonológica. Ejercicios como el conocimiento del alfabeto, la conciencia de letras impresas, la escritura del nombre, la producción de rimas, la lectura compartida de libros, son algunos ejercicios prácticos que permitirán esa identificación de sílabas, de fonemas, de palabras, permitirá adicionar ejercicios de adición de fonemas en palabras, pero también de omisión de palabras de fonemas en esas palabras. Si trabajamos series de colores, series de dibujos familiares, de letras, hay múltiples actividades que nos permitirán o que nos ayudarán a esos ejercicios. Por ejemplo, el escuchar los sonidos, las sílabas que riman en alguna palabra que se escucha, el escuchar una palabra que rime y preguntar cuál es esa palabra que rime. Entonces, si yo hablo de gato, pato y ratón, ¿qué es lo que rima en esas palabras? Cuando, por ejemplo, en casa utilizamos ejercicios como el seguir el ritmo. Entonces, si yo hablo de elefante, entonces elefante. Juegos como adivinanzas, por ejemplo, en donde estoy hablando de estoy tomando algo caliente y eso rima con fe. ¿Qué será? Por ejemplo, acciones como si yo tengo la palabra P, ¿sí? El grafema, perdón, el sonido P, A, mm, ¿qué significa o qué palabra podemos unir? El también separar las palabras, ¿sí? Si yo estoy hablando de, por ejemplo, niño,
está dividido en ni, ño. Y algunas otras que implican mayor creatividad, como las que ustedes encuentran ahí, que son ejercicios de manualidades que permitirán trabajar esta conciencia fonológica y todos los componentes que tiene. Ejercicios como hacer un collage de palabras que empiecen con un grafema, o de palabras que terminen, o de palabras que contengan. Títeres, por ejemplo, come palabras. Si nosotros hacemos todos estos ejercicios varias veces a la semana, usando muchos materiales que sean multisensoriales, manipulativos, actividades que puedan ser de menor dificultad a mayor dificultad, siempre teniendo en cuenta la edad y la lúdica, podemos permitir el reconocimiento y la identificación de esos fonemas, de las reglas de la lengua, de las combinaciones, de cómo se forman las sílabas o las palabras. Todo esto implícito y muy necesario en un proceso de lectoescritura. Recordemos que debemos comprender, disculpen, la existencia de una relación entre los fonemas y los grafemas. Debo reconocer los diferentes sonidos, separarlos, asociarlos, incluso descubrir las combinaciones que pueden existir. Todas estas tareas fonológicas que permitirán desarrollar o conseguir unos resultados mucho más favorables cuando nos ponemos en un trabajo interdisciplinar entre familia, centro educativo, incluso profesionales externas, permitiremos o tendremos mayores procesos de enseñanza-aprendizaje de los procesos lectoescritos. A continuación encontrarán las referencias del material que se utilizó en el desarrollo de este ejercicio. Muchísimas gracias.